algo que cambió completamente mi vida, le dio un giro de 360 grados, fue el COVID. En esta industria, particularmente en Fórmula 1, tienes que acomodarte a siempre estar incómodo. Vienen cosas interesantes en cuanto a Adrian Newey, la verdad es que no lo sé. Mientras Lance quiera seguir en Fórmula 1, y pues bueno, veremos a Lawrence Stroll siguiendo invirtiendo en esto, ¿no? ¿Crees que será Aston Martin la última escudería en la que conduzca Fernando Alonso? Aston Martin está invirtiendo muchísimo para poder tener un equipo más competitivo de cara al 2026. Es que hoy en día sí ya Checo es un cómplice de esta situación con la cual Red Bull se encuentra muy cómodo. Las oportunidades existen, ¿no? O sea, que eso no debe ser un impedimento para la gente que se quiera dedicar a esto. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas F1. Este es un nuevo espacio del Gran Circo dedicado precisamente a todas esas personas que nos han hecho vivir el deporte motor y que nos comparten sus experiencias y que a través de ellas o de ellos podemos entender un poco más todo este mundo. Para nosotros, hoy es un día muy especial porque iniciamos precisamente esta nueva sección en el Gran Circo. Y tenemos a un invitadazo de honor y, por cierto, es nuestro padrino, porque es el primer episodio, así que pues le damos muchísimas gracias desde luego y pues bendiciones para toda la vida a nuestro querido Marco Rea. En un momento lo vamos a escuchar, pero permítanoslo presentar como se debe. Arráncate, mi querido César. Sí, Oscar, te saludo con muchísimo gusto y pues tenemos invitadazo el día de hoy. Fíjense que es ingeniero de pista de Aston Martin Racing. Tiene 3 años hasta ahora de experiencia en el automovilismo, ha trabajado en 3 países diferentes en distintas categorías como Indy Pro 2000, F4, GT3 y GT4, y además fue parte del desarrollo final del actual Vantage GT4 de Aston Martin Racing, y ya ha ganado carreras en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Además, estudió un máster en Motorsport Engineering en Oxford, en el Reino Unido, y durante su máster hizo Formula Student UK, o sea, del Reino Unido, que es el evento de Fórmula Student más importante a nivel internacional. Su meta es trabajar nada más y nada menos que en la Fórmula 1 como ingeniero de pista y viajar con el equipo a todos los eventos del campeonato. Señoras y señores, con ustedes, Marco Rea. Y Marco, bienvenido, desde luego, padrino de esta sección. Muchas gracias por estar aquí y por regalarnos este espacio. No, muchas gracias a ustedes, César, Oscar, mil gracias por el espacio. La verdad es que muy contento de estrenar esta nueva sección y ojalá que a todos sus seguidores pues les guste y se queden con algo positivo de todas estas serie de entrevistas, ¿no? A partir de esta, y que les ayude y les inspire en un futuro para, pues si se quieren dedicar a eso o simplemente para tener más conocimiento del automovilismo, pues encantado yo de poder compartir mi experiencia. Oye, pues bienvenido, Marco, aquí al Gran Circo, tu casa, cuando quieras, y es un placer realmente tenerte aquí y aprender de ti, sobre todo escuchar tu viva experiencia, porque dices que pues una de tus metas es ya trabajar en la Fórmula 1 directamente, y digamos que estás a un pasito prácticamente, o sea, estás o sea, honestamente, para la mayoría de la gente estás a nada, ya estás en una escudería, estás, bueno, en un equipo, estás en Aston Martin, en un constructor, a lo mejor todavía no propiamente en la categoría de Fórmula 1, pero ya estás de ingeniero de pista, ya tienes contacto con coches, con pilotos, ya vas a grandes circuitos, entonces estás a nada y no tenemos duda de que lo vas a lograr, pero ¿cómo comenzó todo? Digamos, tú eres de México, aquí ¿qué hiciste para llegar hasta donde estás? ¿Cómo fue todo ese camino, todo ese proceso?
que has recorrido para ahorita ser ingeniero de pista de Aston Martin Racing. Ok, sí, pues todo empezó hace 3 años, ¿no? Yo estudié ingeniería mecánica en México. Yo siempre me gustaron los coches, ¿no? Como que siempre tuve muy claro que yo me quería dedicar a algo relacionado a los coches. Em, Realmente no tenía claro en ese momento que quería dedicarme al automovilismo. Para mí, más bien, yo lo que quería era empezar como en una empresa de manufactura de coches, llámese Volkswagen, Audi, Chevrolet, ¿no? Porque pues en México es bastante popular eso. Hay muchas manufactureras que están presentes en distintas partes del país. Y eso fue lo que yo hice para poder llegar ahí, o sea, estudié ingeniería mecánica. Pasando el tiempo, me empecé a dedicar a otra cosa completamente diferente, me empecé a dedicar a los negocios y como que empecé a dejar un poco de lado ese sueño de poder dedicarme a los coches. Y algo que cambió completamente mi vida, le dio un giro de 360 grados, fue el COVID, ¿no? Que para todos, pues sí, fue un cambio importante, ya sea de una u otra manera. Para mí fue un cambio profesional en cuanto un antes y un después en mi vida profesional a partir del COVID, porque a partir del COVID me dediqué o sea, ya no me gustaba lo que hacía, ya todo era trabajo desde casa y eso no me gustó tanto. Entonces dije, como no, o sea, quiero dedicarme a los coches, algo que realmente a mí me llame la atención. Y durante ese momento empecé mucho o sea, como yo empezaba a trabajar desde casa, veía mucho carreras en casa, ¿no? Entonces, o sea, veía mucho la tele, mucho internet. Y entonces empecé a seguir carreras en México y hay una categoría que, digamos, a partir de hace unos años para acá, creo que es de lo más relevante en México, que se llama Supercopa. Supercopa tiene es como un campeonato que tiene varias categorías, donde la categoría principal son los coches tipo NASCAR, tubulares con motor V8 y corren en varias partes del país. Entonces, pues bueno, uno de los promotores principales es Michel Jordan Papá, que bueno, si ustedes conocen bien, Michel Jordan hijo corrió en IndyCar. Entonces, pues yo lo contacté y le dije, oye, me interesa dedicarme a las carreras, pero pues no tengo nada de experiencia, o sea, me gustaría hacerlo como algo voluntario por el momento, que puedes, o sea, hay trabajo por ahí y sí, afortunadamente, o sea, me dijo como, sí, vente, ese fin de semana que lo contacté tenían carrera en Querétaro y me dijo, yo soy de la Ciudad de México, entonces me dijo, vente a Querétaro, aquí, te presento a gente y ya está, ¿no? Entonces empecé a conocer a mucha gente dentro ya de ese medio, yo empecé dedicándome como asistente del director de scrutineering, que básicamente es el departamento que se encarga de revisar que los coches cumplan con todas las normativas y que ninguno esté fuera de regla, ¿no? O sea, que ninguno, digamos, tenga alguna ventaja sobre los demás. Y que además, pues, sean coches seguros, ¿no? Que todo funcione, todos los sistemas de seguridad funcionen adecuadamente. Entonces, pues ahí empecé a conocer gente y conocí ahí un piloto que hasta la fecha a mí me gusta mucho, un piloto mexicano que dentro del mundo decimos que es el próximo Checo Pérez, se llama Noé León, que ya hoy en día, si lo conocen, Noé León ya está en Fórmula 3 FIA, pero en ese Un momento... crack, ¿eh? Crack, crack. Sí, no, Noé León es buenísimo, muy, muy, muy bueno. Pero en ese momento, hace 3 años, pues no era tan conocido, ¿no? Noé León solo corría Supercopa. Y arrasó, o sea, en Supercopa arrasó con todo el mundo, se subía al coche y se subía en último lugar y ganaba, ¿no? Además tenía muy buen compañero que en ese momento era Rubén Robelo. Y bueno, a través de Noé León conocí a otro equipo en Estados Unidos porque él empezó a correr Fórmula 4 en Estados Unidos, que se llama D-Force Racing. D-Force es un equipo fundado por mexicanos que se dedica a las carreras de IndyCar de las categorías de abajo,
o sea, como lo es Fórmula 2, Fórmula 3, etcétera, pero de IndyCar, que es Indy Lights, hoy en día creo que se llama Indy NXT, Indy Pro 2000, Indy USF 2000, etcétera. Entonces, Noel se fue a correr para allá y empezó a hacer los dos campeonatos y yo a través de él conocí a David y Ernesto Martínez, que son los fundadores del equipo de D-Force Racing. David es ex piloto de IndyCar y les pedí una oportunidad, les dije, oye, porque pues hablando con la gente en México me dijeron, mira, o sea, si tú te quieres dedicar de forma profesional a esto, que es lo que yo quería, o sea, si realmente lo quieres hacer como un trabajo de tiempo completo y hacerlo o sea, bien, tienes que irte o a Europa o a Estados Unidos, no hay más. Entonces en ese momento para mí Europa estaba como todavía muy lejos, ¿no? Y dije, no, o sea, a lo mejor me voy a Estados Unidos y voy a ver. Y los contacté, les dije, oye, mira, pues yo estoy muy interesado en hacer una carrera en esto y me dijeron, vente, o sea, creo que lo que me he dado cuenta, y digo, después seguiré dando más ejemplos conforme siga, pero lo que me he dado cuenta hasta ahora que me ha funcionado a mí es simplemente tener esa iniciativa, ¿no? De decir, o sea, no importa qué tenga que hacer, o sea, yo contacto a la gente y les pido una oportunidad y eso hasta la fecha pues me ha funcionado, tener como esa voluntad Fíjate, y esa iniciativa. fíjate qué pequeño es el mundo, mi querido Marco, porque tú en poco tiempo nos has descrito un mundo que para la gran mayoría es desconocido y que Ujú. incluso hasta podría decir insospechado. ¿Cómo poder llegar con la persona exacta en el momento exacto, en el lugar exacto y que te puede catapultar a un mundo al que siempre has querido llegar, pero no es nada sencillo? Dices y dices muy bien, creo que esta etapa, por ejemplo, de la pandemia, para muchos fue, y lo quiero decir con todo respeto, una época tristísima y donde se vinieron abajo muchas personas. Pero las crisis, y eso es a lo que quiero llegar, las crisis también muchas veces son oportunidades de gran crecimiento. Creo que tú en ese sentido muestras esta gran resiliencia y te enfocas justamente más bien en lo que puede ser una oportunidad para de allí en adelante crecer. A veces pensamos que nuestra vida ya está trazada y que el destino ya está escrito y no nos queda más que hacer que lo que tenemos enfrente. Pero si no dejamos de ponernos metas más importantes en la vida, creo que podemos entonces alcanzar el éxito que incluso soñamos desde niños. Y a eso quería llegar un poco para preguntarte, ¿esto que estás viviendo hoy en día, lo soñaste desde niño o cuál era ese sueño que tenías desde aquel entonces? Sí, digo, nada más un poco que terminando ese comentario que dices, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, realmente la pandemia sí fue una época de cambio, o sea, creo que si no hubiera sido por la pandemia, probablemente ni siquiera me hubiera atrevido a hacer ese cambio tan radical, ¿no? En mi vida, la verdad es que no lo había imaginado antes, yo ya en México estaba empezando un poco a hacer mi vida profesional y empezaba, sí, o sea, empezaba a tener ya una vida más estable y sí, o sea, fue un parteaguas, ¿no? Entonces, pues a veces uno necesita como eh, esas situaciones en las cuales uno dice, quiero cambiar mi vida, o sea, necesito hacer lo que realmente me apasiona y bueno, o sea, siempre hay oportunidades, ¿no? Para poderlo hacer, nunca es tarde, eso es algo que también le digo a la gente, o sea, nunca es tarde para poder empezar en hacer lo que te gusta y lo que te apasiona. Y bueno, o sea, animar a todo el mundo a que lo haga, ¿no? Y regresando a tu segundo comentario, a tu pregunta más bien, fíjate que no lo tenía tan claro porque pues nadie en mi familia se dedica a esto, ¿no? O sea, ni siquiera son, digamos, como ingenieros o algo por el estilo. Todo el mundo se sorprendió incluso en mi familia cuando les dije, oigan, me voy a Estados Unidos a trabajar en el automovilismo, ¿no? Cuando les dije que lo empecé a hacer como algunas fechas en México, pues lo veían que era algo de hobby, ¿no? O sea, algo así
bueno, pues le gustan los coches y ya está bien, pero pues yo seguía teniendo mi trabajo, ¿no? De oficina y ya cuando le dije, no, va en serio, me voy a Estados Unidos, renuncio aquí, dejo todo y me voy con una maleta y ya está, fue como, o sea, ¿de qué hablas, no? O sea, ¿cómo es posible? Pero pues sí lo tenía claro que yo quería dedicarme a algo relacionado a los coches, o sea, eso sí desde chiquito, incluso platicando con mi madre tiempo después, me decía, o sea, sí, tú siempre fuiste muy curioso con los coches, o sea, nosotros te comprábamos coches de chiquito, siempre como que hacías preguntas de cómo funcionaban las cosas, ¿no? O sea, de las máquinas en general, de que el radio, ya sabes, este tipo de cosas, este tipo como de inquietudes que alguien que le gustan como los aparatos, las máquinas, los coches, o sea, tiene desde chico. Entonces, pues sí, la verdad es que los coches siempre fue un, una pasión. eh, no necesariamente los coches de carreras, pero pues tiempo después me di cuenta que sí, este es el mundo que me gusta y me apasiona por la velocidad que representa en cuanto al ritmo de trabajo. O sea, este es un mundo súper cambiante, es muy, muy rápido, tienes que tomar decisiones muy rápidas eh, y eso es algo que la adrenalina que te genera estar en la pista, cuando se encienden los motores y empiezan a avanzar los coches y los ves pasar a centímetros de ti, que yo que estoy en el pit lane y pasan rapidísimo o regresan y hay que cambiar rapidísimo todo, eso es algo que me encanta y El me apasiona. ruido, el aroma, a gasolina, Sí, a llanta sí, quemada. todo eso, Oye, la verdad. Marco, y ahorita que mencionas que desde chiquito te gustaron los coches, ¿qué se siente? Porque creo que debes una sensación totalmente envidiable. Por ejemplo, tu primer día en Aston Martin y, a ver, de por sí, yo creo que para los entusiastas de los coches, ver coches deportivos así en la calle es como, wow, ve ese coche, qué bonito. Incluso hay quien hasta se toma fotos. Ahora, coches más exclusivos como los de Aston Martin. Y ahora, no solo eso, sino las versiones de competencia de Aston Martin. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste en tu primer día al tener, no sé si propiamente un coche, por lo menos el motor o los componentes o el equipo, o decir, o ser consciente de, ya estoy aquí, ya llegué? O sea, ¿cómo, qué se siente? ¿Cuál fue tu sensación, tu primera impresión en tu primer día en Aston Martin Racing? Híjole, sí, es una experiencia única, la verdad. Y para contestar mejor tu pregunta, te voy a dar un poco de contexto. O sea, yo me dedico no solamente, bueno, tengo como varias tareas, ¿no? Dentro de mi trabajo. Una de ellas, bueno, en la pista hago diferentes cosas, pero una de ellas en la fábrica, yo lo que hago, yo soy la persona que se encarga de prender los coches por primera vez. O sea, los Uf. mecánicos, los mecánicos Wow. los arman, los ensamblan, pero no se prende hasta que yo lo prendo por primera vez, ¿no? Entonces, cuando Wow. me dijeron eso, o sea, yo estaba súper emocionado, ¿no? Y dije, ya quiero prender mi primer coche. Eh, Claro. y ya cuando Claro. fue a mí, o sea, te tienes que subir obviamente al coche y ves aquí el volante enfrente de ti y ves el emblema de Aston Martin, o sea, es una sensación de decir, o sea, no puedo creer que estoy en un Aston Martin, ¿sabes? Entonces, pues prenderlo por primera vez, escuchar ese motor, estar empezando a lubricar y la gasolina empezar a fluir por Oye, el y río. Uf. empezando a lubricar el coche o tú. Creo que salí un poco de ambas, ¿no? Y no, es un sentimiento verdaderamente, pues no sé, único realmente. O sea, sí es algo indescriptible. O sea, si antes no lo había vivido, ¿no? Y realmente me encanta. No, no, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Envidia, diríamos aquí Total. en México, ya sabes, de la buena, pero Pero yo bueno, creo y coincido con César, es envidia total.
Oye, a ver, cuéntame, tú estudiaste en el Instituto Politécnico Nacional, ¿es cierto? Es correcto, es correcto. Yo estudié en el Poli, ingeniería mecánica. Y esto lo quiero subrayar para todas aquellas estudiantes, todos aquellos estudiantes, independientemente de cualquier universidad. Es una máxima casa de estudios en nuestro país. No Por estoy ciento. demeritando, por el contrario, estoy subrayando por eso orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Pero dime, ¿cómo cambia tu visión del mundo, tu visión como persona, como ingeniero y como ser humano en el planeta Tierra una vez que llegas a un lugar como Oxford y comienzas a especializarte en lo que ya sabes que te quieres dedicar? Sí, fíjate que ya estando de este lado, en Europa, o sea, una vez que yo vengo para acá, vengo a estudiar mi máster y empiezo a buscar gente, otros mexicanos que estuvieron que están o estuvieron en Fórmula Uno, me di cuenta de algo o sea, que aquí hay una tendencia. Y a ver, la realidad es que para venirse para acá, pues sí es, o sea, sí tienes que sacrificar muchas cosas y al mismo tiempo sí tienes que, pues se dice, o sea, tal cual, tienes que tener los medios, económicos porque, pues, necesitas vivir acá, ¿no? O sea, acá hay que pagar una renta, hay que comer, hay que, pues, vivir, todo eso mientras eres estudiante. Sin embargo, hay muchas becas y muchos apoyos que se ofrecen, pues, para que uno pueda venirse para acá, porque esa es una de las preguntas que mucha gente me hace, ¿no? O sea, me dice, oye, ¿cuánto te costó venirte para acá? ¿Cómo le hiciste? Etcétera. Em, y bueno, sí, te digo, o sea, yo cuando empecé a buscar gente, mexicanos que se dedican a esto en Fórmula Uno o en otras categorías, sí me di cuenta de un factor común y es que todos o la gran mayoría vienen, de escuelas privadas, ¿no? Entonces, eso sí me me hizo darme cuenta que soy una persona afortunada, la verdad, o sea, y me he esforzado mucho por poder cumplir este sueño, pero al mismo tiempo me hizo plantearme y decir como, ¿cómo puedo yo apoyar a más gente, que quiera dedicarse a esto y que a lo mejor no tenga los recursos? Porque es muy similar a los pilotos, ¿sabes? O sea, hay muchos pilotos, hay muchísimo talento allá afuera que dices, bueno, es que esta persona es buenísima, pero a lo mejor no tiene los recursos para poder correr, ¿no? Entonces, pues por ahí vienen sponsors, y patrocinadores que les ayudan, ¿no? A seguir con su carrera. Entonces, pues sí quiero aprovechar un poco este espacio para poder decir que estoy trabajando en un proyecto en el cual se dan becas a estudiantes mexicanos que realmente, lo merezcan y tengan esa pasión y ese interés para poderse venir para acá. No profundizaré mucho en ello porque todavía es un proyecto que sigue, en edad prematura, pero sí quiero decir que las oportunidades existen, ¿no? O sea, que eso no debe ser un impedimento para la gente que se quiera dedicar a esto, simplemente es cuestión de buscar y de tener esa iniciativa y esas ganas. Entonces, pues sí, hoy en día ya conozco ingenieros de Ferrari, ¿no? Juan Sebastián Braniff está en Ferrari, conozco a Dalia Ramos, que está en Alpine, Alex García estaba en Mercedes, ya salió, Rafa López, incluso ayer hablé con él, con Rafa López, que también estaba en Mercedes, igual se salió, David Barrera en Alfa Tauri, entonces, pues sí, ya hay muchos como que ya este medio es muy chiquito, ¿no? Entonces empiezas a conocer a uno y conoces a otro y tal. Entonces, pues bueno, como que me gusta tener esa red también de contactos y de apoyo porque en este mundo se necesitan mucho, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, y esto que dices del proyecto para lo de las becas y apoyar talento, digo, me parece formidable. No dejes de informarnos cuando estés listo y cuando vaya
ya viento en popa ese proyecto. Y ahora quisiera preguntar, normalmente, por ejemplo, nosotros aficionados de la Fórmula 1 y la gente que ve el canal, pues nos es familiar, y lo digo entre comillas, el término ingeniero de pista. ¿Por qué? Pues sí es el que vemos ahí en el pit wall con el audífono, dándole instrucciones a los pilotos o comentando, haciendo estrategias, no sé, varias cosas, pero a ciencia cierta no sabemos muy bien qué es lo que hace un ingeniero en pista, hasta dónde llegan sus responsabilidades, su injerencia en la carrera de un piloto, qué tan cercano es realmente con un piloto. Y pues qué mejor que escucharlo de la viva voz de un ingeniero de pista. ¿Qué implica ser un ingeniero en pista ya en el día a día, en la pista, en el pit wall, el trabajar con un piloto, el trabajar con un equipo? ¿Qué es lo que tú haces un domingo de carrera? Ok, sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque sí, de repente no queda tan claro. Eh, entonces, pues yo tengo varias responsabilidades. Los ingenieros de pista, digamos, se dedican, o es como un término muy general, y ya cada uno tiene como funciones específicas en la pista. Yo personalmente o particularmente lo que yo hago es, yo soy ingeniero de datos, pero al mismo tiempo de sistemas y un poco también de ingeniero, se le llama race engineer. Entonces, voy a profundizar un poco en las tres, que son como mis tres tareas principales. El ingeniero de datos es el encargado de, pues, descargar todos esos datos del coche después de cada sesión, es decir, después de práctica 1, práctica 2, después de quali, y asegurarse que toda la información del coche esté bien y que todos los sistemas, y va relacionado a la segunda tarea, y que todos esos sistemas estén funcionando correctamente de acuerdo a lo que te dicen los datos del coche, ¿no? O sea, es decir, los sistemas eléctricos, sistema de frenos, el sistema del motor, el sistema de enfriamiento, etcétera, que todo esté funcionando correctamente, que todos los parámetros estén dentro de rangos, digamos, normales. Entonces tú tienes que tener muy bien en la cabeza todos estos números. Y, y una vez que todo eso está, digamos, bien, y que el coche está saludable, se le dice en términos de ingeniería, después pasamos ya al tema de performance. Es decir, tú tienes un coche o sea, que no tiene ningún problema mecánico, ningún problema eléctrico durante la sesión. Entonces ya pasas a un tema de performance, es decir, cómo puedo hacer que el coche sea más rápido. Entonces ahí tú ya hablas directamente con el piloto. Al final de cuentas, el piloto es el que pues tiene el mayor input, ¿no? Nosotros decimos, Ese feeling, ¿no? Él lo feeling. maneja, ese feeling, claro. Nosotros decimos que el piloto es tu sensor más importante, ¿no? Entonces, Claro. obviamente hay pilotos que tienen mejor manera para poder sentir el coche que otros. Entonces también tú, con la experiencia, también te vas dando cuenta cuáles son los pilotos que te dan un buen feedback sobre el coche y otros que a lo mejor no tanto. Entonces, tú platicas también, y es una de otras de mis tareas, platicar con el piloto y preguntarle, oye, ¿cómo sientes el coche? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta tanto? ¿Qué quisieras que cambiáramos? Entonces, pues bueno, ahí ya tienes una conversación después de cada sesión con el piloto de decir, bueno, mira, fíjate que curva 5 en la entrada no me gusta tanto. Y entonces es mm, sumamente importante. Creo que esa es una de las, o sea, un buen ingeniero se separa de otros ingenieros en cuanto a traducir esas palabras del piloto a ya cosas en términos de ingeniería, ¿no? Términos ya, acciones tangibles en el coche. Porque pues obviamente el piloto no es el ingeniero, ¿no? Él no te va a poder decir exactamente. Hay unos que sí son muy buenos y se meten a temas ya muy, muy importantes. Hablando ya, por ejemplo, en Fórmula 1, no sé, un Fernando Alonso, o sea, son ingenieros, perdón, son pilotos que se pueden sentar muy fácilmente con los ingenieros y platicar ya
de conceptos muy específicos, habrá otros que no tanto, pero esa es justo la tarea, ¿no? De un ingeniero, como traducir toda la retroalimentación que el piloto te da en acciones tangibles en el coche para poder cambiar el setup, ¿no? Y hacer que el piloto se sienta más cómodo y por lo tanto, pues tener mejores tiempos. Qué interesante todo esto que nos cuentas, porque la verdad es que creo que hay un desconocimiento. Un ingeniero de carrera, como nos lo estás presentando ahora mismo, yo creo que cumple varias funciones, porque también al mismo tiempo eres como un director de orquesta o un director de película que tienes que traducir el lenguaje para que todo eso llegue a pista y el piloto, que es tu actor, precisamente pueda llevar todo eso a buen puerto. Pero además al mismo tiempo eres como una especie de psicólogo donde estás entendiendo la frustración, el coraje, la impotencia del piloto y decirle, a ver, tranquilo, esto pasa por esto, pero se va a resolver de tal o cual manera. Otra cosa que me llama mucho la atención, y esto de verdad es una extraordinaria oportunidad para que nuestras amigas y amigos lo podamos comprender. A mí desde hace muchos años que veo los deportes motor y específicamente la Fórmula 1, en un principio, las pruebas libres 1, 2 y 3 me parecían anteriormente, ojo, hago la distinción, me parecían aburridísimas. Honestamente, yo creo que nada más veía la práctica 3 y eso, los minutos finales. Hoy lo puedo comprender de una manera muy diferente. Pero tú como ingeniero de carrera nos puedes obviamente ampliar precisamente y a profundidad todo esto que ocurre. Las personas que vemos justamente estas prácticas libres, queremos que nuestro piloto favorito o que nuestra escudería favorita, pronto, muy pronto, más pronto que nunca, práctica libre 1, 2 y 3, ya esté el coche a punto y rompa todos los récords y anuncien todos, entonces, que le van a dar en toda la torre a todos los demás. Además de lo que nos acabas de comentar, ¿por qué es importante desarrollar o que haya esta retroalimentación piloto-ingeniero? Las llantas, la temperatura, si hay vientos de cola, si no se si la lluvia, por ejemplo, o los factores climáticos pueden cambiar toda la configuración o el setup de un coche y qué tan pronto se puede actuar cuando las condiciones no son favorables ni para el piloto ni para el ingeniero, o incluso si se presenta un contacto con las barreras, con las paredes, con los guardarrieles, o si le dan un llegue, como diríamos acá en México, más fuerte al coche, y cuál es el trabajo entonces que ustedes tienen que realizar, y además diría yo casi en tiempo récord, porque pues todo era para ayer. Sí. No, sí, o sea, eso que comentas justo, ¿no? Como a la gente, digamos, el aficionado, pues a veces dice, o sea, es que ya el coche va a ir mal porque en las prácticas libres quedó décimo, ¿no? Quinceavo, lo que sea. Pero justamente para nosotros los ingenieros es muy, muy importante estas prácticas libres porque aquí es donde nosotros experimentamos un poco con distintas cosas que queremos probar, ¿no? O sea, obviamente tú cuando llegas a la pista pues tienes un plan y a lo mejor ya tienes un setup que te funcionó el año pasado, pero probablemente la pista, y eso es muy común, la reasfaltaron. Entonces el grip, los niveles de grip son muy distintos que los que eran el año pasado. O el año pasado a lo mejor estaba completamente soleado, entonces pues tú todo tu setup y todo lo optimizaste respecto a ese clima, pero ahora con clima frío pues las condiciones cambian porque las temperaturas les cuesta un poco más de trabajo agarrar, perdón, las llantas les cuesta un poco más de trabajo agarrar temperatura, ¿no? O sea, hay como muchos factores que cambian de un año a otro en la misma pista, entonces por lo mismo pues hay que probar distintas cosas. Y para darte un ejemplo, o sea, yo el fin de semana pasado estuve en Spa, fue las 24 horas de Spa, un evento súper, súper grande e importante dentro del campeonato de GT World Challenge en Europa. Fueron los 100 años. Entonces,
pues fue un evento enorme, ¿no? Y estuve casi 2 semanas en la pista, porque estuve en otros campeonatos también. Entonces, el campeonato que fue hace 2 semanas, también en la misma pista, las condiciones fueron muy distintas a la semana pasada en las 24 horas, ¿no? Porque Spa es una pista que tiene miles de climas en un mismo día y de repente llueve y de repente hace muchísimo calor, luego mucho viento, entonces pues cambian mucho las condiciones, ¿no? Y bueno, para darte otro ejemplo respecto a esto de las prácticas libres, algo que le pasó a Red Bull ahora en este último Gran Premio en Austria es no probaron ellos las llantas duras, ¿no? Ese fue un error muy, muy grande que hicieron y dejaron las llantas, no usaron nunca ninguno de sus sets de llantas duras en prácticas libres para probar el ritmo de carrera que tenía el coche, y entonces Max Verstappen le sufrió mucho, ¿no? Con ese neumático. Los demás equipos se dieron cuenta que no andaba tan bien en esa pista el duro, entonces por lo tanto pudieron hacer una mejor estrategia McLaren, teniendo medios disponibles, y los duros los dejaron de lado. Entonces fue cuando Norris empezó a tener muchos mejores ritmos de vuelta, y al final casi alcanzó a Verstappen e incluso hasta contacto hubo, ¿no? Pero pues sí, o sea, ese tipo de cosas son las que se prueban como ingeniero en las pruebas, para que tú puedas saber qué le favorece al coche, qué no tanto, y puedas armar un plan para la quali y la carrera, estar mejor preparado y tener toda esa información. Déjame meterte en una pregunta más que es un tirabuzón rapidísimo. ¿Sprint race, sí o no? Híjole, fíjate que yo no estoy no me gustan tanto, la verdad, los sprint race. Creo que cambian muchísimo el plan, y te lo digo un poco más desde el lado como ingeniero, más que como aficionado, que también como aficionado pues tengo mi opinión, ¿no? Pero como ingeniero pues sí te cambia mucho el plan de todo el fin de semana, ¿no? O sea, preparas las cosas de forma distinta, a lo mejor no llegas tan preparado para la carrera, pero tienes que dividir mejor tus neumáticos, dividir mejor tus tiempos y todo para poder tener un buen resultado en sprint. Entonces, sí, no, como ingeniero no me gusta tanto, la verdad, el formato, pero bueno, o sea, de repente también nos han dado algunas buenas carreras, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado, depende del circuito también, ¿no? Sí, claro. Oye, Marco, y ahorita que mencionaste el Gran Premio de Austria, por ejemplo, algo que dices muy importante, la estrategia de neumáticos, y creo que acá, bueno, la afición de la Fórmula 1 en general a nivel mundial, una de las preguntas, una de las interrogantes más grandes que tiene es, particularmente en el equipo de Red Bull, ¿por qué existe esa distancia entre Checo Pérez y Max Verstappen? Max Verstappen ya sabemos que tiene a Lampiero Lambiase y Checo Pérez a Hugh Byrd. Ha habido varios errores, incluso Checo ya se ha mostrado un poquito como a disgusto con su ingeniero, que es Hugh Byrd. ¿Tú qué dirías que podría estar pasando? ¿Hay mala comunicación entre ellos? ¿No se entiende el coche? ¿O no se pone a punto el coche? Porque vemos que es carrera tras carrera como donde no se encuentra Checo Pérez cómodo con el auto y donde pues no se le da el clavo, cuando a Max Verstappen rara vez le pasa eso y Jean-Pierre Lambiase pues rara vez comete errores. Tú desde tu expertise, desde tu experiencia sobre todo, de que seguramente ves una carrera, ves las estrategias, ves cómo va avanzando la carrera y muy probablemente, como cuando uno sabe de un cierto tema, en este caso, tú sabes a lo mejor qué podrían estar planeando ellos, qué podrían estar pensando ellos o qué estrategia podrían estar armando ellos. ¿Qué es lo que pasa según tu perspectiva? Mira, o sea, yo cuando estaba en la carrera, estaba estudiando mi maestría, tenía un profesor que fue director técnico de varios equipos de Fórmula 1, ¿no? Algo que nos explicaba él, y bueno, ponía el ejemplo porque obviamente salió el tema de Verstappen, Checo, esta diferencia y tal.
Algo que nos explicaba él es que cuando tú como director técnico, que en este caso para Red Bull es Adrian Newey, diseñas un coche, lo quieres diseñar lo más rápido posible, pero no todos los pilotos son capaces de poder, porque es el estilo de manejo, no todos los pilotos son capaces de poder manejar un coche así se le llama, o sea, un coche así de nervioso, de ágil. Entonces, tiene que ver con el balance adelante y atrás. Es decir, Max Verstappen es una persona a la cual le gustan mucho los coches que tienen oversteer. Oversteer es cuando el coche tiende a girar de más. O sea, tú al dar un input del volante, el coche tiende a girar de más. Entonces, a Max Verstappen le gustan ese tipo de coches porque puede controlarlos mejor de esa manera. Él sabe hasta dónde llegar. Mientras que a Checo le gustan más los coches que tienden a girar menos. Es su estilo de manejo y todos los pilotos tienen un estilo y es normal. Ahora, pues a Verstappen, al estar tanto tiempo en la escudería, pues los coches se han hecho con ese estilo de manejo porque saben que además de que son coches muy rápidos, Max Verstappen es capaz de manejarlo, ¿no? Y Controlarlos. de controlar ese coche, claro. Entonces nos explicaba este profesor y nos decía, mira, o sea, no es que tú como director técnico digas, que voy a diseñar este coche al estilo de piloto A o piloto B. Simplemente tú quieres diseñar el coche más rápido posible. Y si además tú como director sabes que el piloto es capaz de controlarlo, pues entonces lo dejas con esas características. Obviamente, si ninguno de tus pilotos es capaz de controlar ese coche, pues entonces tienes que cambiar un poco la estrategia. Ahora, lo que ha pasado con Checo, creo que va más por el lado de que Checo, con la experiencia que tiene y con, pues claro, los años y los distintos equipos a los que ha estado en Fórmula 1, provee muy buen feedback. ¿Por qué? Porque ha probado distintos coches, ¿no? Ha probado distintas estrategias, ha trabajado con muchos ingenieros, incluso ha trabajado con Lambiase en su tiempo en Racing Point, perdón, cuando era Force India en ese momento. Entonces, ha servido un poco más como una persona en la cual se prueban distintas configuraciones para que Checo pueda dar ese feedback y entonces ahora sí, con esa información y esos datos capturados, pues poner el coche a punto, pues para Max Verstappen, ¿sabes? Entonces, creo que se ha usado mucho así y creo que también es una de las razones por las cuales Checo siguen también en la escudería, porque es un piloto que te provee muy, muy, muy buen feedback. Es un piloto que sabe muy bien cómo traducir el feeling del coche en acciones tangibles, esto que platicaba anteriormente. Y pues bueno, hay muchas veces en las cuales le juega en contra, ¿no? Porque pues justo el estar probando, el estar intentando distintas cosas, pues a veces no sale tan bien y es cuando pues vemos también los tipos de resultados que ha tenido, ¿no? Diríamos acá en México, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo queme. ¿A qué voy? Hay una rabia, yo creo que generalizada por los últimos resultados y el rendimiento por parte de Checo Pérez en Red Bull. Cuando comienza una temporada, el coche está un poco más neutro, es decir, pareciera que no está todavía dirigido hacia ninguno de los dos pilotos, ni Ujú. Max Verstappen ni Checo Pérez. Por lo tanto, se pueden entregar a principios de temporada, en las 3, 4 primeras carreras, buenos resultados. Conforme va avanzando la temporada, y eso desde la primera temporada en la que llegó Checo Pérez, ha sido así. Viene un periodo de desadaptación o descontrol por parte de Checo, donde el coche aparentemente entonces comienza a tomar más forma hacia el estilo de Max, que es contrario, como bien lo explicabas tú, al de Checo. Aquí viene una desbandada muchas veces por parte de la afición porque reprueban entonces pues el que Checo no pueda lograr ese segundo o tercer lugar o que no se meta a la quali 3 siquiera.
y entonces empiezan a bajarse, como se le conoce, de la checoneta. Yo he dicho, a ver, no es una cuestión de una racha de mala suerte, es de adaptación precisamente, porque como bien mencionas tú, a mí me parece que Checo es un piloto, no como Fernando Alonso con esa enorme experiencia, pero que da una muy buena retroalimentación, este feedback. Pero Correcto. sí a veces pareciera que es un conejillo de indias para Max Verstappen. No estoy diciendo que Red Bull no lo quiera. Por supuesto que por eso está contratado allí, precisamente, porque saben de la gran capacidad que tiene Checo Pérez. Pero el piloto número uno, indudablemente, es Max Verstappen y lo va a hacer hasta que continúe en la escudería. Y si pretende estar 10 años más, pues los 10 años va a ser el piloto número uno, esté quien esté en la escudería. De acuerdo. Pero Checo Pérez es responsable de esto que le está pasando, es corresponsable, o es que la escudería entonces no le brinda precisamente pues todas estas herramientas para poder desarrollar carreras como lo hacía en un principio de la temporada o hasta que llega a comprender? ¿O por qué le cuesta tanto trabajo a un piloto como Checo Pérez adaptarse al tipo de manejo o estilo de manejo de Max Verstappen? Es decir, después, desde su primer año que ha llegado a la escudería austríaca de Red Bull, ¿no sería tiempo suficiente para que Checo ya supiera entonces entender o de subviraje o de sobreviraje? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Y si tú fueras su ingeniero de carrera o quisieras ser, y a mí me encantaría, por cierto, le dirías, oye Checo, ponte más duro, ya diles en Red Bull que fuera Hubert, o es más su corresponsabilidad y por eso prudentemente no dice nada Checo. Mira, aquí hay que aclarar que cada temporada el coche prácticamente vuelve a ser uno nuevo, ¿no? O sea, obviamente nosotros desde fuera en la tele lo vemos como es el mismo diseño, ¿no? Que el anterior, pero son cambios sutiles que hacen que la forma de manejar los coches pues cambie bastante de un año a otro. Claro que también hay cambios todavía muchos más bruscos cuando se cambian las regulaciones, ¿no? Como ahora lo veremos en el 2026. Ahí hay cambios todavía más agresivos y entonces ahí sí es un coche absolutamente nuevo para todos. Pero cada temporada prácticamente el desarrollo de un coche pues es distinto. Entonces, aquí no podemos hablar de que ya Checo lleva 4 años en Red Bull, entonces por lo tanto ya debería de tener 4 años de experiencia con el coche. ¿Por qué? Porque va cambiando temporada a temporada. Entonces, justo, o sea, empieza la temporada, tienes un coche como bien tú lo decías, Oscar, o sea, más neutro y empiezan a desarrollarse a lo largo de la temporada de ese coche. Entonces, yo creo que hoy en día o sea, y esa es la razón por la cual lo ficharon incluso por 2 años, y a ver, o sea, tampoco soy, amigo personal de Checo Pérez, ¿no? No podría de asegurártelo con certeza, pero esa es mi opinión, y creo que lo que ha pasado es que hoy en día sí ya Checo es un cómplice de esta situación, con la cual Red Bull se encuentra muy cómodo. Es decir, me funciona lo que la forma de trabajar, a lo mejor no voy a poder aspirar o no tengo los medios ni el apoyo para poder aspirar a quitarle el primer lugar a Max Verstappen. Sin embargo, estoy en un muy buen equipo, estoy en un lugar en donde tengo muchos reflectores, muchos quisieran mi asiento y me adapto a las condiciones y a las condiciones que me pide el equipo para poder seguir aquí. Entonces, yo creo que ya hoy en día, o sea, desde este año y hacia adelante, creo que sí es un poco más, eh, pues sí, esa corresponsabilidad tanto de piloto como equipo y de que esa relación así se funcione y así se ha manejado y a los dos les funciona, mientras que antes, bueno, veíamos el año pasado que Checo pues
todavía hasta cierta carrera, pues estaba peleando el primer lugar y había una diferencia pequeña, ¿no? Con Max Verstappen. Ya después, pues bueno, las condiciones cambiaron y se empezó a alejar un poco, pero al final le alcanzó para tener el subcampeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que así va un poco este año la relación entre ambos y bueno, a lo mejor puedo estar mal, ¿no? Pero yo así lo veo desde mi punto de vista. Oye, Marco, y aprovechando tu amplio panorama interno de todo el deporte motor y la Fórmula 1 y en las categorías en las que tú compites, ¿cómo ves el ingreso de Audi a la Fórmula 1 para 2026, digamos, ya de lleno con el nuevo reglamento y demás? Y sobre todo, ¿qué se espera de Aston Martin? ¿Cuál es la proyección de Aston Martin con el nuevo reglamento? Por ahí, incluso Adrian Newey creo que anduvo de visita en las instalaciones de Aston Martin, no sé si incluso hasta te lo topaste. En fin, ¿cuál es el pronóstico para Aston Martin? Que suba de nivel, porque finalmente a ver, cuando estaba Sebastian Vettel y Lance Stroll, vimos una escudería que le costó trabajo y de repente en 2023 dan un levantón impresionante que yo creo que ni ellos mismos se esperaban. Y Fernando Alonso constantemente en los podios, consiguiendo buenos resultados y demás. A media temporada como que se empiezan a calmar las aguas, pero esta temporada pues no se encuentra el rendimiento que yo creo desean y quisieran. ¿Qué proyección hay para 2025 y por supuesto para 2026? ¿En qué momento empiezan a trabajar el coche de 2026? Ya la FIA sacó más o menos el reglamento, supongo que obviamente para todos ustedes ingenieros viene mucho más detallado y específico, o por lo menos lo saben interpretar. Sí. ¿Y a partir de qué momento es el banderazo de ya, concentrémonos para 2026? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Mira, respecto a Audi, creo que siempre es muy bueno que un equipo, o más bien que una marca con los recursos y con la visibilidad que tiene Audi, pues se agrega a la categoría, ¿no? Definitivamente el hecho de que ellos entren y que compren de forma definitiva ahora Sauber, para que tengan ese control completo del equipo, pues es algo muy bueno porque pues ya ellos pueden un poco manejar el equipo más a su antojo y además Audi pues sabemos que es una empresa que lo hace muy bien en su división de automovilismo, o sea, ha estado en DTM, estuvo ahora en el Dakar con Carlos Sainz, papá, y lo ganaron. O sea, es una empresa que en su división de deportes, perdón, en su división de automovilismo lo hace espectacular. Entonces creo que es una gran noticia para la Fórmula 1, creo que seguramente tendrán un coche muy competitivo y sé que desde ahora ya están trabajando en el coche del 2026. Entonces, todos sus recursos están enfocadísimos en eso. De hecho, por ejemplo, el Dakar, después de esa, o sea, el Dakar es una fecha nada más de todo el campeonato de Rally Raid. Entonces, después del Dakar con la victoria de Carlos Sainz papá, dijeron, hasta aquí quedamos, ya no competimos. ¿Por qué? Porque todos sus recursos están yendo a Fórmula 1. Con respecto a Aston Martin, Lance Stroll, papá, pues está haciendo muchísima inversión, ¿no? O sea, recordemos que, a ver, él es un hombre de negocios antes que un aficionado de la Fórmula 1. Entonces, no estaría invirtiendo la cantidad de dinero que está invirtiendo en la fábrica, en el túnel de viento, en expandir todas las facilities, las instalaciones del lugar, si no viera potencial, ¿no? O sea, él como hombre de negocios, pues tiene que ver que hay un proyecto y que va a haber una recompensa, pues para poder invertir ese dinero. Entonces, lo que sí te puedo decir es que Aston Martin está invirtiendo muchísimo dinero, es uno de los equipos, yo creo que más dinero está invirtiendo para poder
tener un equipo más competitivo de cara al 2026. Están contratando muchos ingenieros de varios equipos y están haciendo un equipo bastante competitivo. Entonces, creo que para el 2026 podremos ver, no sé, realmente no sé qué pilotos tengan. Bueno, muy probablemente sea Lance Stroll uno de ellos. Sin embargo, su pareja no sé, no sé qué vaya a hacer. Pero sí creo que van a tener un coche pues bastante competitivo y que puede por ahí dar alguna sorpresa a los de adelante, ¿no? Que hoy en día están como Red Bull, McLaren, Ferrari. Y, y es que es un mundo que cambia muy rápido, ¿no? O sea, el caso de McLaren lo vemos en un mismo año, la forma en cómo se recuperaron fue impresionante. O sea, creo que depende más de la gente. Creo que eso aplica también para cualquier industria, ¿no? O sea, pero depende más de la gente que realmente del dinero, digamos, o de los recursos económicos que puedas llegar a tener. O sea, desde que llegó Andrea Stella, que es el actual team manager del equipo, le cambió la cara completamente al equipo, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, dice mucho que para que tú te fijes en cómo es una familia, tienes que fijarte en los papás, ¿no? O sea, porque los hijos son el reflejos del papá, ¿no? O sea, son como la cabeza y los que guían. Entonces, pues Andrea Estela llegó y le revolucionó, cambió la cara al equipo completamente y fue un cambio muy positivo, ¿no? O sea, ahora vemos a McLaren peleando adelante. No es que de repente de un día para otro hayan inyectado 500 millones de libras o algo por el estilo. Por supuesto que no, fue más bien como pequeños cambios que van haciendo que todo empiece a alinearse mejor, el trabajo de uno, de otro. También recordemos que un equipo de Fórmula 1 es enorme, ¿no? O sea, son 1000 personas en promedio trabajando en la fábrica. Entonces, si se empiezan a desalinear el trabajo de uno de otro, pues claro que el resultado final no es tan favorable. En cambio, si se pone más atención en el trabajo, cómo va a depender de los aerodinamicistas, de los diseñadores, de los motoristas, de los mecánicos, todo eso, si se empieza a alinear, pues entonces llegas a tener un coche mucho más, pues, competitivo. Entonces, bueno, creo que para el 2026 vamos a ver muy buena pelea tanto de Audi como de Aston Martin. Creo que vienen cosas interesantes en cuanto a Adrian Newey. La verdad es que no lo sé, no sabría decirte en dónde va a quedar. Secreto de Estado. Ya veremos. Ya me habías asustado, ¿eh? Ya estaba dándome un microinfarto aquí, mi querido Marco. Oye, a ver, bueno, entendemos también. Perdón, Oscar, pero ojalá que para 2026 siga Fernando Alonso, caray. Yo sí me debe el tercer mundial. Sería espectacular que fuera con Aston Martin. Ojalá. Es que un poco a eso voy. A ver, para alcanzar el éxito en la vida no es algo sencillo, desde luego. Pero mantenerse en la línea del éxito todavía es mucho más complicado. Tú nos acabas de decir, justamente en una escudería pueden trabajar fácil 1000 personas o más. Es un deporte muy costoso que a veces ha llevado incluso a la ruina o a la bancarrota a familias que tenían un gran poder adquisitivo. Lawrence Stroll, sí, Lance es otra historia. Lawrence Stroll, desde luego, es un exitosísimo empresario y creo que a nadie le cabe duda. Yo supongo que ha gastado muchísimo dinero, como bien tú lo dices, además. Y entiendo que también hay ciertas cosas que uno, perteneciendo a una escudería, no puede comunicar porque se llegará a un acuerdo de confidencialidad, tal vez incluido tú. Obvio, no te vamos a hacer responder algo que no puedas hacer y que incomode o que incluso ponga en riesgo tu carrera. Por supuesto que no. Pero a ver, 3 temas en los que yo quiero tocar. Uno de ellos es Fernando Alonso. ¿Cuánto tiempo crees que pueda continuar corriendo Fernando Alonso? Porque hemos visto desde su llegada a Aston Martin que ha estado muy ilusionado, comprometido con el proyecto. Incluso hay muchos memes por todas partes donde
pareciera más hijo Fernando que el mismo Lance Stroll de Lawrence Stroll. Yo sé que esto está llevado mucho a la exageración y a la burla y al meme y así, pero es lo que hay y es el mundo que estamos viviendo en este instante. ¿Cómo no tomarle cariño a un piloto como Fernando Alonso que te puede dar tanto con tan poco? Claro. Pero tampoco ha sido tampoco todo el tiempo, porque efectivamente Aston Martin ha tenido un desempeño muy alto en la temporada en la que no se lo esperaban, pero en esta, que era cuando más se esperaban justamente pues todas estas actualizaciones o mejoras en el coche, desafortunadamente no ha sido así. Y al mismo tiempo, entonces diría yo, Fernando se ha enfrentado a situaciones como de ilusiones, pero también desilusiones. ¿Crees que será Aston Martin la última escudería en la que conduzca Fernando Alonso y con la cual termine retirándose? ¿Encontrará, como dice César y ansía César, este preciado tercer campeonato, o deja tú el campeonato tercero, la La 33, famosa 33. la famosa 33? Esa es una. Dos, Ok. se rumorea también mucho, pero esto es pues lo que hay en las redes sociales, que lo que está haciendo Lawrence Stroll es sí hacer una enorme inversión, pero porque sabe que en este momento la escudería de Aston Martin es muy rentable, porque en lo que estaba valuada actualmente es un precio alto y que si pudiera vender en este momento, él ganaría mucha plata, mucho dinerito. Está a punto de vender Lawrence Stroll o si tiene un compromiso a un poco más largo plazo. Y tres, Lance Stroll, ¿de verdad lo vamos a tener hasta el 2026, 27, 28 o más? ¿O si le llama más la atención la pelota verde o amarilla, las canchas de arcilla, Wimbledon, Roland Garros, etcétera, etcétera, etcétera? Ok, a ver, contestando a la primera pregunta respecto a Fernando Alonso. Mira, Fernando Alonso es un fuera de serie, ¿no? O sea, es de los mejores pilotos sin duda de la historia moderna, por así decirlo, y probablemente estará compitiendo ahí de los mejores eh, del mundo, ¿no? La historia en general de la Fórmula 1. Lamentablemente, pues bueno, su carrera en cuanto a la toma de decisiones fuera de la pista, a lo mejor se ha visto, no ha sido la mejor y eso ha impactado también un poco en cuanto a su palmarés, pero sin duda alguna es un fuera de serie Fernando Alonso. Creo que él tiene la motivación y tiene el físico, o sea, es decir, sí, o sea, físicamente está en muy buen estado La para poder seguir capacidad. la capacidad, es correcto, para poder seguir compitiendo por un par de años más o varios años más. Creo que depende más de él, de que la motivación siga ahí, ¿me explico? O sea, él sin duda alguna va a poder seguir compitiendo a ese nivel en cuanto a técnica, en cuanto a físico, pero sí depende mucho, creo, de cuando Fernando Alonso ya pierda esa motivación, es cuando probablemente podemos decir que se acerque el final de su carrera. Mientras es un piloto, creo que como de la vieja escuela, ¿sabes? Porque hoy en día, por ejemplo, ves tú a muchos pilotos y la mayoría, bueno, hay muchos muy jóvenes, ¿no? Pero sí que hay muchos ya más grandes que empiezan a tener familia, a tener otros intereses en otros proyectos y sin embargo, Fernando Alonso sigue como muy enfocado en su carrera y muy enfocado en permanecer al más alto nivel en Fórmula 1. Entonces, pues ojalá que lo podamos ver muchos más años. Yo creo que sí lo veremos al menos al 2026. No sé en qué equipo, pero si Fernando sigue teniendo esa motivación, pues seguramente estará ahí y estará compitiendo al más alto nivel, ¿no? Ahora, en cuanto a Lawrence Stroll, creo que no sería rentable para él hoy en día vender la fábrica. O sea, no sé realmente
en cuanto a números, ¿no? O sea, no sé cuánto ha invertido específicamente, no sé en cuánto la podría vender y no podría decirte o sea, en cuanto a números como tal, si es rentable o no, pero no creo que sea el mejor momento o no creo que realmente él tenga esa intención. ¿Por qué? Porque hoy en día la fábrica, y eso sí te lo puedo decir porque yo paso muy seguido por ahí, o sea, la fábrica está enfrente del circuito de Silverstone y yo paso cada que voy a probar los coches nuevos que construimos, los tenemos que ir a probar al circuito, digamos, para hacerle una especie como de testing y ver que todo funcione bien, entonces paso siempre por ahí. Y la fábrica sigue estando, o sea, se sigue construyendo, ¿no? O sea, tú la ves y, no sé, estará un 70% por ahí de completada, pero está, digamos, a la mitad. Es un proyecto que está en proceso, no está finalizado todavía. Entonces, yo creo que sus aspiraciones sí son, o sea, acabar la fábrica, ver cómo funciona el equipo con esta nueva fábrica, con las nuevas instalaciones, túnel de viento, las personas que contraten, los pilotos que vengan, y ya, ahora sí, pues tomar una decisión dependiendo del desempeño, ¿no? Del equipo. Y creo que también va muy de la mano con la tercera pregunta, o sea, también creo que Lawrence Stroll, pues, está haciendo todo esto también, pues, por su hijo, ¿no? Al final de cuentas, Lance, que su hijo, pues, le importa también que el hijo tenga un equipo competitivo. Entonces, mientras Lance quiera seguir en Fórmula 1 y mientras él siga teniendo también esa motivación para poder, seguir compitiendo a este nivel, pues bueno, veremos a Lawrence Stroll siguiendo invirtiendo en esto, ¿no? Entonces, en cuanto a Lance diga, ¿sabes qué? Ya me cansé de jugar a los coches, ahora quiero dedicarme al tenis. Entonces, pues bueno, probablemente es cuando Lawrence tome la decisión también de venderlo, ¿no? Entonces, creo que van de la mano, no sé cuál sea primero, o sea, aquí es un poco como, ¿qué fue primero de la gallina? O sea, no sé si el hijo pierda motivación, se quiera salir, entonces Lawrence venda o al revés, ¿no? Lawrence vende y entonces el hijo dice, bueno, me salgo, no sé, pero seguramente que van de la mano y veremos las dos, siendo una detrás de la otra en cuanto uno tome esa decisión. Muy interesante tu perspectiva, Marco, porque sí, Lawrence, bueno, más bien Lance Stroll, pues finalmente incluso hubo varias, pues sí, burlas de la noticia de, uy, se anuncia renovación, no era ninguna sorpresa para absolutamente nadie, pero ojalá por el bien de la escudería, pues sobre todo, pues sube el rendimiento y que los dos coches, ya cuando los dos puedan estar puntuando, pues estén ahí de manera constante, pegaditos, porque finalmente, pues si Fernando Alonso consigue la 33, consigue un campeonato, ¿no? Creo que también es muy importante el de constructores y pues ese se gana con los dos coches. Entonces, pues ojalá que toda esta inversión también reditúe en rendimiento, tanto máquina, tanto un buen coche, como también piloto, que tenga una muy buena dupla de pilotos que le reditúe a Aston Martin. Oye, y nos platicaba, o bueno, no, como parte de la introducción, quisiera que nos contaras del Vantage GT4. Es un coche en el cual tú estuviste en parte del desarrollo. ¿En qué etapas del desarrollo estuviste? Digo, ya nos contaste que tú eres el afortunado que escucha esa música por primera vez del rugir de los motores, que los lleva, bueno, junto con todo el equipo y demás, a probar a pista y, bueno, a qué pista nada más. Pero, ¿cómo es el desarrollo de un coche, sobre todo de competencia? Porque hay que entender que, pues, finalmente, cuando un coche sale a la producción, un coche de calle, pues todo está mucho más que probado, son componentes no necesariamente tan complejos, a veces hasta, ¿cómo decirlo? Genéricos, por decirlo, es decir, se comparten componentes de un coche de una marca con otra, en fin. Yo creo que bueno, siempre he pensado que los coches de competencia son hasta cierto punto, o si no es en su totalidad, artesanales, unas obras de arte, donde en competencias como el campeonato de resistencia, que tú has estado en Le Mans, por ejemplo,
pues fabricar un coche que vaya a un ritmo descomunal, 24 horas, que aguante lluvia, que aguante neblina, que aguante muchas cosas. Creo que el desarrollo no debe ser nada sencillo. ¿Qué implica desarrollar piezas y en general todo un coche para ese tipo de exigencias? Sí, no, como bien lo dices, César, o sea, sí es un proceso, obviamente hay mucha tecnología detrás, ¿no? O sea, hoy en día tenemos muchas herramientas como el diseño por computadora, que nos permite, pues, hacer piezas todavía con especificaciones y con medidas milimétricas, o sea, que embonen a la perfección, pero sí sigue siendo un proceso muy artesanal, sobre todo en la parte del ensamblaje. O sea, el diseño creo que sí ha dado un salto con respecto a años anteriores, ¿no? O sea, cuando se diseña todo, la planificación, etcétera, pero ya en el ensamblaje, ya cuando tienes las piezas y los mecánicos empiezan a construir todo, sí es un proceso muy artesanal y es algo que a mí me sorprendió y me impactó porque yo me esperaba algo distinto y no me impactó para mal, o sea, no, digamos, no fue como una decepción ni mucho menos, al contrario, o sea, dije como, qué impresionante que coches que tengan estas capacidades, como tú dices, que tengan que aguantar 24 horas seguidas, estar, yendo a máxima velocidad todo el tiempo, o sea, estarlos forzando y estar bajo esa estrés, esa fatiga, etcétera, en todas los componentes, que un grupo de personas se haya encargado de asegurarse que eso siempre se mantenga, pues, en buenas condiciones es impresionante, ¿no? Porque el nivel de detalle que tienes que tener el ojo, la atención que tienes que ponerle a todas las piezas, pues, bueno, es muy importante, o sea, incluso hasta, tornillos muy pequeños, ¿no? Tengo ahí una experiencia con, con un coche que bueno, o sea, uno de los del Vantage GT4, bueno, aunando a la siguiente pregunta del desarrollo final, yo, cuando yo entré a trabajar a Aston Martin Racing, el coche ya se había desarrollado, o más bien ya se había diseñado y ya se había construido, pero no se había probado en pista todavía. Entonces, cuando yo entré, se probó por primera vez en pista, no fui a esa primera prueba en España y sí que fui a las siguientes pruebas. Entonces, fui a Silverstone, incluso me tocó conocer ahí a Rubens Barrichello, que fue uno de los pilotos que ayudaron pues con todo esto. Y no, fue una experiencia increíble. Entonces, pues ahí van saliendo cositas de los coches que a lo mejor como diseñadores no lo tenían contemplado, ¿no? O sea, a lo mejor temperaturas muy altas en ciertos componentes que empiezan a dañar ciertas piezas de plástico, ¿no? Varias cositas, a lo mejor alguna fuga, etcétera. O sea, esas cosas que van saliendo en el desarrollo ya cuando el coche se está probando en pista, se está probando en condiciones con más calor, con movimiento, vibraciones, etcétera, que no se tenían contempladas. Entonces, pues es muy importante que nosotros como ingenieros, pues probamos de todo ese feedback y llenemos todos estos reportes y estos datos, se los demos al equipo de diseño para que ellos puedan seguir mejorando y seguir cambiando. Entonces, este coche, así como todos los productos que se hacen con Aston Martin Racing, es un coche que va evolucionando, ¿no? O sea, digamos, hoy en día ya está en el mercado y ya está compitiendo en distintas categorías, pero nosotros seguimos, y esa es otra de las tareas que yo tengo como ingeniero también de pista, o sea, seguir recibiendo todo ese feedback de tanto ingenieros de otros equipos como pilotos, como mecánicos, y que me dicen, oye, mira, yo aquí veo que esto no está muy bien, entonces, ok, tomamos nota y proveemos esa alimentación y esos datos yo se los mando al equipo de diseño para que el coche se siga actualizando. Entonces, pues, tanto en la parte, digamos, de diseño mecánico, o sea, alguna pieza en particular, como también en la parte de programación, ¿no? En los componentes electrónicos también nosotros vamos actualizando los coches y vamos pues mejorándolos para poder entregar un producto
de mejor calidad y que los pilotos pues estén más contentos, ¿no? Con todo esto. Entonces, pues sí, es un proceso interesante. La verdad es que esa es la primera vez que yo trabajo, digamos, con un equipo, o digamos, con un manufacturero de coches de carreras. Antes trabajaba en equipos de carreras específicos donde el coche se compraba ya, entonces, pues es un proceso distinto, ¿no? Es como estar un poco del otro lado y aprendo mucho también de este otro lado, porque digo, a ver, también hay que ya pienso de forma distinta. O sea, yo como manufacturero, ¿qué podría hacer para mejorarlo? Mientras que tú en un equipo de carreras, pues ya tienes el coche así y así está y tienes que trabajar con lo que hay, ¿no? En ese momento. Entonces, pues bueno, como que he estado un poco en los dos lados, digamos, del bando y muy contento, o sea, de poder haber ayudado al desarrollo de este coche que afortunadamente nos está dando muy, muy buenos resultados. Oye, Marco, qué maravilla, de verdad. No sabes cómo me alegra escucharte todo lo que nos estás compartiendo. De verdad es fantástico. A ver, otra pregunta que quisiera hacerte para que nuestras amigas y amigos también tengan esta perspectiva desde tu visión. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para ti adaptarte? Porque ha sido, yo diría que tu carrera ha sido meteórica. Es decir, 3 años de experiencia en el mundo motor, claro, no es solamente así de simple y suena muy pronto, pero en el momento en el donde te encuentras o la posición donde estás actualmente, me parece que eres una persona, además de la madurez que nos has compartido en toda tu plática y experiencia y conocimiento, eh, yo creo que eres considerado una parte importantísima dentro de Aston Martin Racing. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan complicado ha sido para ti poderte adaptar a todo este mundo, a una lengua que no es la natal, a un país que no es el tuyo, a costumbres diferentes, economía diferente y pues todo viviéndolo como mexicano o como latinoamericano o como latino? Porque sabes, precisamente pues siempre se ha dicho, cuando menos en Radio Pasillo o los rumores que hay por todas partes. No, ni los pilotos latinos son considerados iguales a los demás. Pesan siempre los británicos, los ingenieros, los diseñadores, en fin, pero siempre en el mundo motor, lo británico o lo europeo tiene como siempre un poco más de privilegios. ¿Lo consideras tú así, particularmente en tu caso, pero en el de los pilotos o demás personas que componen a una escudería? ¿Y qué le dirías precisamente a todas y a todos los que nos escuchan para poder, pues tal vez encontrar un atajo a esa exitosa carrera que yo de verdad podría decir tú tienes? Muchas gracias, Oscar. Sí, es una pregunta muy buena, la verdad, o sea, porque sí ha sido, pues obviamente es difícil, ¿no? O sea, el dejar todo lo que habías construido antes en México, el dejar a tu familia, a tus amigos, sí es un sacrificio muy grande. Eso es algo que yo les digo a las personas que me preguntan, o sea, que me dicen como, oye, ¿cómo le hiciste y tal? O sea, le digo, mira, una de las cosas que tienes que hacer y que tienes que estar más bien consciente es que vas a hacer muchos sacrificios, ¿no? En esta carrera sacrificas muchísimo tiempo con la familia, con los amigos, obviamente el estar fuera de México, pues la comida, el estar en un ambiente en donde se habla todo el tiempo una lengua que no es la tuya, ¿no? Entonces, eh, hay una frase que dice Andrea Estela en una entrevista que le hacen en otro podcast que también escucho que se llama Beyond the Grid, que dice, en esta industria, particularmente en Fórmula 1, pero en general en el automovilismo, tienes que estar cómodo, tienes que acomodarte a siempre estar incómodo, ¿no? O sea, él en inglés lo dice, you have to be comfortable with the uncomfortable. Entonces, y creo que es muy cierto, o sea, me identifico mucho con esa frase. ¿Por qué? Pues sí, yo cuando llegué y empecé a trabajar, digamos, es mi primer trabajo en Reino Unido de forma formal, de full time,
porque a pesar de que ya había hecho Fórmula 4 británica, era más como de fines de semana, solamente ingeniero de pista en fines de semana y no era un trabajo fijo mientras seguía estudiando. Pero aquí ya estar todos los días en este ambiente, pues sí es un proceso de adaptación muy grande, ¿no? O sea, el acento, tienes que acostumbrarte mucho al acento británico en un principio, pues incluso no entiendes, ¿no? O sea, como les tienes que estar repitiendo como, oye, ¿me puedes volver a repetir? O sea, es chistoso porque a pesar de que yo ya había estado en un país, viviendo en un país angloparlante y a pesar de que yo consideraba hasta ese momento que tenía un buen nivel de inglés, en cuanto empiezas ya a estar con puros británicos, y como que sientes que tu nivel de inglés es cero, ¿no? Entonces, pues sí, sí es duro, ¿no? Es un proceso de adaptación duro, o sea, digamos, esforzarte de más todo el tiempo porque también tienes que manejar un lenguaje técnico en inglés, tienes que saberte desarrollar, saber hablar y acostumbrarte también a las normas y a las costumbres británicas, ¿no? Que bueno, es un proceso largo, diría yo. Pero bueno, afortunadamente ya hoy en día con estos meses que han transcurrido, creo que ya va mucho mejor. Yo no diría que hay racismo como tal, ¿no? O sea, mucha gente lo maneja como es que hay racismo y no nos quieren a los latinos o si eres latino, te van a ver mal, etcétera. No diría que es así, o sea, sí que nosotros como foráneos, o sea, como personas, no británicas, o no europeas en general, sí tenemos una desventaja, pero no diría que es por racismo, o sea, a ver, no sé si con los pilotos se maneje de la misma manera, pero sí te puedo dar mi experiencia, yo como ingeniero. O sea, yo cuando estuve en un proceso con McLaren F1, pasé todas las rondas de entrevistas e incluso me quedé, o sea, pasé a la última ronda de entrevista, ¿no? Entonces, pues bueno, me pidieron ahí que hiciera una serie de test, etcétera, todo súper bien. Y cuando llegó la hora final, este, al último me marcó el ingeniero de McLaren y me dijo como, oye Marco, o sea, te quería llamar porque quería darte las noticias por teléfono y tal, y un equipo de Fórmula 1 normalmente no te llama, ¿no? O sea, te mandan un correo y te dicen, bueno, no pasaste, gracias, bye. Entonces yo cuando recibí esa llamada dije, no, ya me quedé, ¿no? O sea, yo ya me veía de naranja, ¿no? Todo muy bien. Y me dice, o sea, sí quería llamarte porque has hecho un trabajo espectacular, o sea, nos encantó el trabajo que hiciste. Sin embargo, pues decidimos que vamos a elegir a la otra persona. Y yo me quedé así, pues digo, obviamente triste, pero le dije, ok, pues muchas gracias por hablarme. ¿Me puedes dar feedback respecto a qué me faltó como para poder llegar al equipo? O sea, ¿qué pude haber hecho diferente, ¿no? O sea, para futuras entrevistas, etcétera. Y me dice, no, nada. O sea, lo hiciste espectacular. Y yo, bueno, entonces, ¿por qué no me estás dando la posición, no? O sea, entonces, ¿qué me faltó? Y me dice, bueno, lo que pasa es que la otra persona, pues, está como, creemos que es más adecuada para el puesto. Y ya está. Entonces, pues sí me sacó mucho de onda, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, si no hice nada mal, entonces, ¿por qué no me están ofreciendo la posición? Entonces, o sea, platicándolo igual con otros colegas, incluso con otros compañeros de la maestría, etcétera, o sea, todos coincidimos y dijimos, pues la otra persona era británica. Y es que, te digo, no es que sea racismo, es simplemente para ellos es más fácil tener una persona que es 100% nativa de ahí, es más fácil para ellos porque saben que no va a haber un proceso de adaptación, no va a haber un proceso en el cual a lo mejor no entiendas al principio muy bien por los acentos, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas pues sí pesan al final, ¿no? Entonces, Claro, pues sí, sí creo que nosotros como personas de fuera, sí vamos un poco en desventaja, e incluso en los temas
ya legales como de visa, ¿no? O sea, porque claro, o sea, yo para poder trabajar aquí, pues tengo que tener una visa. A lo mejor ellos dijeron, mira, si los dos perfiles están exactamente igual, pues el que me cueste menos dinero, que va a ser un británico porque no tengo que pagar una visa, pues entonces lo voy a elegir a él, ¿no? Entonces te digo, no creo que vaya por el tema del racismo, simplemente hay otros factores que pues para las mismas para los equipos es mucho más fácil a veces elegir a una persona británica. Y ya rápido para darte otro ejemplo, en Pirelli también apliqué y yo y otros compañeros en su momento aplicamos para ser ingenieros de pista de Pirelli en Fórmula 1 y ahí sí, o sea, tajantemente les dicen, eh, solamente aceptamos aplicaciones de personas británicas. O sea, si no eres británico, lamentablemente ni siquiera te vamos a tomar en cuenta por más buen perfil que llegues a tener, ¿no? Pues es así, o sea, ni modo, es parte de, o sea, tendrán sus razones, entendible y ni modo, ¿no? Hay que seguir con eso. También influye mucho, creo que el hecho de que como Fórmula 1 viajas tanto a distintos equipos, pues el pasaporte es importante. ¿Por qué? Porque normalmente el pasaporte británico pues tiene acceso a muchos países, ¿no? Mientras que a lo mejor con un pasaporte mexicano, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor necesite visa para entrar a China, a Singapur, a otros países donde se desarrollan las carreras. Entonces, los equipos también quieren pues un poco deshacerse de eso, ¿no? O sea, entre menos trabajo para ellos, pues también mejor. Entonces, pues también, todo son esas consideraciones y esos factores que a lo mejor uno no los ve desde fuera, pero ya cuando estás dentro de, pues te das cuenta. Oye, mi estimado Marco, pues como dijo Oscar, nos encantaría, bueno, más bien, aparte que nos encantaría, yo creo que tendremos preguntas para seguir y seguir y seguir y seguir, pero desgraciadamente, pues el tiempo no es eterno, pero pensamos en una dinámica para hacer contigo y pues la idea es, te vamos a lanzar una serie de preguntas. Okay. Y pues literal, o sea, lo primero que venga a tu mente, lo más rápido que puedas contestar para que se vea como ese instinto, que es lo primero que arroja, ¿va? Ok, listo, A ver, listo. primera pregunta. ¿Cuál es tu categoría favorita y por qué? IndyCar. IndyCar me gusta mucho. Creo que la IndyCar es muy parecida a la Fórmula 1, o sea, en cuanto a la potencia de los coches, pero creo que hay mucha más competencia. Nunca sabes quién va a ser el ganador y se ven más acción, se ve más acción en wheel to wheel. Entonces IndyCar me gusta bastante. Ok, ¿cuál es la escudería de tus sueños? Ferrari, 100% Ferrari, o sea, creo que si le preguntas a cualquier ingeniero en automovilismo, verse de rojo es el sueño máximo de todos y, y creo que cualquiera mentiría si no te dice que es Ferrari. No sabemos. Piloto favorito en toda la historia, ¿cuál es? Ayrton Senna, definitivamente Ayrton Senna, o sea, el carisma, bueno, a ver, o sea, obviamente tiene un talento excepcional, ¿no? Pero creo que el aura que envuelve a Ayrton Senna en cuanto en cómo acabó su carrera en el automovilismo, que bueno, que fue con su muerte, obviamente, pero todo el carisma que lo envolvía como persona, o sea, no hay un piloto que se le compare en cuanto a personalidad, ¿no? O sea, Ayrton Senna es y seguirá siendo para mí el mejor, conductor de Fórmula 1. ¿Cuál es tu circuito favorito? Ay, Barcelona. Barcelona me gusta mucho. O sea, en cuanto a configuración, hoy en día ya también pienso, justamente acabo de regresar de Spa y la gente me pregunta, me dice, ay, es que Spa es muy bonito. Y sí, como configuración es lindo, pero es muy grande y es mucho de bajada y subida, tienes que caminar demasiado. Entonces, creo que España tiene todo lo ideal. Clima, y comida, todo es muy bonito. España.
Si no te hubieras podido dedicar a lo que haces en este momento, ¿a qué otra cosa podrías dedicarte? Una gran pregunta. Creo que me gusta mucho también la historia. O sea, nada que ver con el automovilismo. Entonces, probablemente hubiera tratado de dedicarme a algo relacionado a la historia, probablemente historia del arte o ser a lo mejor director como de algún museo, no sé, pero sí, la historia me gusta mucho. Entonces, probablemente me hubiera dedicado a eso. ¿Tienes algún amuleto o ritual? Eh, no como tal, no algún ritual, algo que trato de hacer mucho porque pues a pesar de que ya tengo más tiempo en esto, igual de repente llegan los nervios, ¿no? Para alguna carrera importante, entonces hay que calmarse, entonces trato de hacer ejercicios de respiración para poder relajar un poco los ánimos, pero no tengo un amuleto como tal. Héroe o heroína en la vida, estén vivos o muertos, de cualquier profesión. Para mí, Joe Ramírez es mi Wow. inspiración. Bueno, claro, creo que si conocen a Joe Ramírez, fue un Sí, sí, sí. ingeniero de McLaren en la época de Ayrton Senna, justo, Ron Dennis Alan y Alan Prost. Prost. Entonces fungió un papel súper importante ahí entre los dos. Si han tenido oportunidad de leer su libro, pues sabrán, ¿no? De su vida. Entonces, a Joe Ramírez es mi ejemplo a seguir y es por eso que estoy en donde estoy y trato siempre como de guiarme y de tomar decisiones un poco pensando en lo que él ha hecho, ¿no? Excelente. ¿Libro favorito? Diablo Guardián de Javier Velasco, me gusta mucho, es una novela. Después salió una serie ahí en Amazon que no es tan buena, pero si tienen oportunidades no relacionado al automovilismo, Diablo Guardián me encanta. Y también, bueno, como otra opción ya relacionada al automovilismo, pues la biografía de Joe Ramírez, ¿no? Película favorita. Eh, uf, Me gusta mucho Christopher Nolan como director de cine, Ujú. mucho. Creo que de sus películas probablemente The Prestige, El Gran Truco es una de mis favoritas, Interestelar también me encanta, la trilogía de Batman definitivamente, entonces creo que por alguna de esas. Muy bien. ¿Comida favorita? Eh, Tacos campechanos. Lamentablemente no tengo tanta oportunidad de comerlos como antes, pero cada que voy a México yo voy y mis taquitos campechanos de suadero con longaniza, uff, joya. Son una maravilla. ¿Qué te hace reír? Em, Tengo un humor muy simple, creo. Entonces, creo que soy una persona que constantemente está riendo. Disfruto mucho recordar viejas anécdotas con mis amigos cuando tengo oportunidad y eso la verdad es que me hace reír bastante. ¿Música favorita, género favorito, banda, artista favorita o canción favorita? Canción favorita, bueno, va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero creo que ahorita tengo mucho una de Rels B, que se llama Yo tengo un ángel. Es una canción que me encanta. Es un poco como trap, sí, como a lo mejor un género un poco latino, no sé, pero me gusta mucho. Rels B es un gran artista. ¿Qué te hace llorar o entristecerte o ponerte melancólico? Uf. Eh, Hoy en día creo que estando tan lejos de México, me entristece ver, por ejemplo, cuando me pierdo eventos importantes, ¿no? O sea, ya sea que se casó un amigo, el cumpleaños de una persona muy cercana a mí, o sea, son esas cosas que a veces, pues, no tomas en cuenta cuando haces el cambio a esta profesión, pero ya después te das cuenta que pues, hay que sacrificar eso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que me pone triste a veces el no poder estar ahí presente con el resto de mis seres queridos en México, ¿no? Pero pues bueno, es parte de.
Si tuvieras oportunidad de tenerlo enfrente, ¿qué le dirías a Dios? Uf. Energía, universo o lo que tú creas, digo, creencia cada quien. Agradecerle, la verdad, más que pedirle algo, sería agradecerle por todo lo que he vivido hasta ahorita. O sea, sí creo que he sido bastante afortunado en muchas cosas, de estar en el momento indicado y en el lugar indicado y hablar con la persona indicada. Entonces, pues creo que es una tarea de dos, ¿no? De uno, de estar buscando las cosas, pero también un poco de ahí de destino, Dios, suerte, en lo que cada uno crea de que se alineen, ¿no? Se alineen todas esas circunstancias para que pues uno pueda tener una oportunidad en la vida. Entonces, sería más bien agradecer. Si tuvieras la oportunidad de elegir tu epitafio, ¿cuál sería? Eh, Interesante pregunta. Alguna vez lo pensé, todavía no lo tengo muy claro, pero probablemente sería algo como es, se dedicó a lo que quiso, hizo lo que quiso y hizo de su pasión un trabajo, probablemente. Wow, muy bien, Perfecto. muy bien, muy Y bien. la última, en una frase corta, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti al recordarte? Uf, eso es algo que en lo que sí pienso más seguido y a mí me encantaría que la gente me pudiera recordar como alguien que les ha abierto o les ha mostrado un poco un camino en relación a que yo trato siempre de ayudar a las personas cuando me escriben, ¿no? Trato de siempre de contestarles y de decirles, mira, así le he hecho, o sea, siempre soy muy abierto con mi vida en cómo la toma de decisiones que he hecho. Entonces, a mí me encantaría, pues sí, hacer un camino trazado figurativamente hablando para que la gente pueda decir, mira, yo me encanta la Fórmula 1 en México, yo quiero hacerle como le hizo Marcos, o sea, ya me di cuenta cuál es el camino. Marco ya más o menos nos mostró cuáles son los pasos que hay que seguir para poderse dedicar a eso, entonces, pues seguir un poco su camino, ¿no? Algo similar a lo que hizo Joe Ramírez en su momento cuando sacó su libro, ¿no? Al compartir sus memorias y su experiencia, pues eso me encantaría, ¿no? Que la gente pudiera decir como a lo mejor sirvió de inspiración en algún momento para mí para poder seguir y tomé alguno de los consejos que él dio en el podcast del Gran Circo y eso me sirvió. No, hombre, maravilloso, mi querido Marco. Oye, yo digo, estas preguntas que es el cuestionario final que le hacemos a todas las personas que participan en entrevistas F1, pues ya terminó. Pero yo me quedo con una que honestamente sí, no quiero dejar de preguntarte. Sí. Si tú fueras Checo Pérez, ¿correrías o cambiarías a Hubert como ingeniero de carrera? Yo creo que sí lo cambiaría. No tengo claro realmente a quién llamaría. Creo que Checo ha tenido buenos ingenieros en el pasado, pero sí pediría un cambio y sobre todo también un poco hacer el push del lado de Max Verstappen en cuanto a Gianpiero Lambiase, separar ese trabajo, porque creo que el Gianpiero, a pesar de que es uno de los mejores ingenieros de carrera que hay hoy en día, tiene dos responsabilidades. Una es ser jefe de ingenieros de carrera y otra es ser ingeniero de carrera de Max Verstappen. Entonces, pues sí, creo que hoy en día pues hay mucho sesgo naturalmente porque él tiene las dos posiciones y probablemente trataría de separar, poner a otra persona ahí para que sea un poco más equilibrado, ¿no? Y que si no se puede cambiar a Hugh, pues bueno, que haya más apoyo también de parte del ingeniero en jefe. Buenísimo, mi estimado Marco. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. De verdad ha sido todo un placer platicar contigo. Hemos aprendido mucho, sobre todo
Déjame reconocerte como la madurez que tienes, como la sencillez, la buena vibra, esas ganas inspiras de verdad todo lo que has vivido, que es perseguir tus sueños, ir por ello, ayudar, de verdad lo transmites en tu hablar, en tu persona, en tu lenguaje corporal, todo. Muchas felicidades, no dudo ni tantito que vas a llegar sumamente lejos, y por supuesto considera el Gran Circo tu casa para cuando quieras venir a hablar con un par de aficionados de Fórmula 1, eres más que bienvenido, y pues de todo corazón, ojalá un día te veamos vestido de rojo, que sería increíble, y que seas un orgullo para México como lo eres ya. Y pues de verdad un placer conocerte, platicar contigo, y pues te digo que esta no sea la única vez, que sea la primera de muchas que estés platicando con nosotros, y estar en contacto con este apasionante mundo de la Fórmula 1. No, muchas gracias, de verdad, a ustedes dos, César, Oscar, en verdad, me la pasé súper, súper bien, como le decía César antes cuando estamos ahí en contacto, poniéndonos de acuerdo, yo sigo su podcast y por ahí veo sus publicaciones y me encanta, y les agradezco la oportunidad, me siento muy afortunado de ser ahí el padrino de la sección, y ojalá que después de varios invitados que seguramente tendrán en su podcast, sí, regresar en un futuro, ya sea, si no vestido de rojo, pues al menos sí, con algún otro equipo en Fórmula 1, que esperemos que sea más pronto que tarde, y les agradezco que me dieran el espacio para poder compartir mi experiencia. No, pues mi querido Marco, para nosotros de verdad un verdadero placer, es un privilegio y es un honor, te lo digo completamente de forma sincera, porque estoy emocionado al 1000 con todo lo que nos has compartido el día de hoy, con toda la experiencia que tienes, y de verdad que nos representas a nosotros como el Gran Circo y como mexicanos, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, perseguir todas las personas que vivimos en este país, nuestros sueños, pero ser muy trabajador, ser muy constante, tener un objetivo muy claro como tú nos lo has brindado el día de hoy, y creo que, como bien dice César, el cielo para ti es el límite, no habrá obstáculos que te detengan, y como dice Checo Pérez, never give up. Y Never yo give up. creo que, pues efectivamente, eres un distinguidísimo padrino de esta sección. Estoy de verdad sumamente orgulloso de que lo hayas sido. Te lo agradecemos eterna y profundamente. Y pues desde luego sí, reafirmar que esta es tu casa, y no importa que estés de rojo, que estés de papaya, que estés de blanco, del color que tú quieras, en la escudería que tú quieras, en la cual te den entrada y permitan que tú puedas desarrollar con tu capacidad ese monoplaza o biplaza, el coche que sea, no importa, yo estoy o estamos seguros aquí, tanto César como yo, de que lo vas a hacer fantásticamente bien. Y de verdad, pues te quiero felicitar por todo lo que has hecho en un periodo de verdad muy corto, pero además muy provechoso. Y estoy igual que César, completamente seguro de que tu carrera va a ser sumamente exitosa, y te deseo, además de todo eso, de que estoy seguro que lo vas a conseguir, pues todas las albricias del mundo, toda la fortuna del mundo, las bendiciones del mundo, para que pues te acompañen a lo largo de tu vida y puedas lograr todo lo que te propongas. Y además, como último detalle, porque me gustó mucho la respuesta que decías de que te entristecía o te hacía tener un momento de melancolía, quiero regalarte desde aquí, desde México, y desde la Ciudad de México particularmente, donde estamos tanto César como yo, te voy a compartir algo que para mí se me hace muy especial, muy íntimo, pero que también nos llena de orgullo, y es un ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! ¡A la cachi cachi porra! ¡A la cachi cachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! Muy bien, gracias. Muchas gracias. La verdad es que se sintió, sí, se siente muy bonito, y sí, definitivamente es algo que extraño mucho, ¿no? Sí me puso un poco la piel de chinita ahorita que lo escuché, porque
tenía tiempo, la verdad que no lo escuchaba. Entonces, muchas gracias por eso, Oscar. Es un gran, lindo detalle. Gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias, Marco. Por favor, si puedes darle a la gente tus redes sociales para que te siga y para que ahí esté al pendiente de tu trabajo, por supuesto. Sí, o sea, en LinkedIn me pueden encontrar como Marco Rea, así como está mi nombre ahora en pantalla, y yo encantado me pueden escribir, me pueden agregar como amigo, y yo encantado ahí de darles, de seguirlos de igual manera. Y en Instagram también estoy muy activo, ahí estoy como _Malej_Rea. Y igual, escribirme, lo que sea, y yo encantado de poder contestarle a cualquiera que quiera escribirme. Fantástico, Marco. Oye, pues ha sido de verdad una velada extraordinaria, nos lo hemos pasado creo que muy bien, una charla gratísima y de verdad, pues siempre, siempre agradecidos con nuestro padrino de honor, caray. Entonces, de verdad te mandamos un abrazo sumamente fuerte, con sabor a taquitos campechanos. Y que muy pronto pues los puedas disfrutar, caray, ¿no? Y si tenemos un día la oportunidad de vernos en persona, bueno, pues desde luego que lo vamos a disfrutar muchísimo. Sí, muchas gracias en verdad, y seguimos ahí en contacto, y pues nada, esperamos que nos podamos ver muy pronto. Un abrazo a ambos a la distancia. Oscar, César, gracias por la entrevista, me la pasé muy bien. Muy bien, bueno, pues ahora sí, a ver, amigas y amigos, nos cae la bandera a cuadros. Este ha sido el primer episodio de esta sección, Entrevistas F1 de El Gran Circo, y a todas las personas les deseamos pues que tengan un extraordinario día o noche, depende de donde nos vean, y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es El Gran Circo.